Entonces, este diagrama aparece en el PR hace muchos años. Aquí te da una idea de cuánto está la transferida. Los equipos de secado se dimensionan por tonelada hora de agua que sacan, tonelada hora de agua. O sea, uno dice ya, tengo un secador de madera de, no sé, 10 toneladas hora, 20 toneladas hora. Así se determinan los secadores, la capacidad, asociada a la capacidad de organización. Entonces, este tambor gira y en la medida que gira, dado que tiene este ángulo, el sólido va avanzando. La restricción es la distribución de tamaño. Si es muy fino o una distribución muy variable, que muy amplia la distribución, si no la ven en gráfico, un histograma, no es bueno porque se pierden los finos. Ahora, todos estos equipos, sí o sí, cuando tú secas sólido, secador spray, secador por transporte neumático, cuando yo muevo con un gas el sólido, siempre tienen un ciclón. Y más aún podrían tener un filtro de mangas. Siempre hay una separación mecánica para no perder el filtro. Entonces, si usted mira el secador spray que está instalado aquí en ingeniería química, tienen el tarro grande y tienen un ciclón que separa el sólido del gas que está saliendo del equipo. Ahora, aquí hay dos condiciones para entender el balance. Hay un equipo que trabaja con gas directo. Se le mete un secador de pelo o gas de combustión, pero también están los que llamamos secadores con superficie sólida. Es un tornillo sin fin que tiene vapor por dentro, por tanto una superficie. Esto avanzando. Y sería este esquema de la detección con temperatura caliente constante. Mientras que, fíjense aquí, vamos a intentar hacer el balance, que estamos viendo el balance de materia y energía. Está en contracorriente, entra un gas caliente, ese gas va aumentando su entalpía, se va unificando y va bajando su temperatura. Aquí entra un sólido, fíjense que este sólido primero, como veíamos la curva de velocidad de secado, se pega un calentón para alcanzar la temperatura de vapor, y aquí simplemente está la humedad libre, empieza a secar a velocidad constante, y después el sólido se sigue calentando, ¿cierto? Con el agua líquida que quedó, que también se calienta. Entonces te sale un sólido con menos humedad, pero sale un sólido más caliente que quemado. ¿Ya? Esta es la longitud, el porcentaje de la longitud del TAF. Esa es la salida del TAF. ¿Ya? Si lo vemos ya más en detalle, estas son las zonas. Entonces hay una primera etapa que hay un precalentamiento del sólido. Esto, ojo, se calienta el sólido con el agua que viene en el sólido. Después esta cosa es constante, como cuando usted tiene hirviendo una olla. Hirviendo se evapora el agua, se evapora el agua. No se calienta el sólido, está hirviendo, no está hirviendo. El gas siempre sigue bajando la temperatura porque está en contracorriente. Después, una vez que ya se secó, empieza a tener humedad capilar, se empieza a calentar el sólido y el agua. Esas son las etapas de, de lo que le ocurre al sólido con el agua. Aquí el aire también se calienta y lo que cambia es la humedad, por tanto va cambiando la enthalpía. Entonces uno podría hacer un balance de materia y energía, que es lo que viene acá. Entonces lo primero que uno hace es un balance de humedad. Esta que está acá es la masa de gas seco, siempre. Esta es la humedad en base seca también, lo que uno lee, digamos, al lado derecho de la carta psicométrica. Dice las granas, hablábamos de 30 gramos por kilo de aire, 60 gramos de agua por kilo de aire. ¿A eso nos referimos? Y obviamente acá tiene la masa seca y acá tiene la humedad en base seca. Por tanto, acá siempre hay el balance. Pero el sólido húmedo le transfiere agua al aire. Y el aire recibe su. Entonces, la diferencia de humedad de entrada y salida, ¿sí? Por la masa seca es igual a la diferencia de humedad que recibe el agua. ¿Sí? Entonces, en el caso, entra más húmedo, ¿sí? Este se dice wet solid, dry solid, y acá está el aire de salida, la humedad de salida, y la humedad de entrada. Entra con menos humedad para poder secar. ¿Qué pasa? ¿Puedo secar con un vapor sobrecalentado? Sí. ¿Puedo secar con vapor saturado? No, no hay nadie. ¿Estamos claros? Okay, entonces aquí se acerca la saturación también. ¿Ya? No llega, se acerca la saturación. Entonces uno podría decir cuál es lo máximo que podría secar con el flujo de gas. ¿Estamos? ¿Cuál es esta humedad? La humedad del sólido seco. ¿Cómo la determino?
Con la humedad de equilibrio. La humedad de equilibrio, como vimos al inicio de la clase, les pido revisar eso, solo en función de la humedad relativa con el que está en contacto el sólido. Este es el ejemplo del paquete de papas fritas. Revisen el ejemplo del paquete de papas fritas, que es muy bueno para ilustrar el tema de humedad de equilibrio. Si no se acuerda, busquen la grabación de las papas fritas. ¿Ya? Ahora que hablo de las papas fritas, hay unas papas que las dejan, o sea, son fritas, pero no vienen endulzadas. Y las dejan así. ¿Le echan a esas papas? No tengo idea de lo que dice, no los conozco. ¿Pero son crocantes, son para hacerlo? Son crocantes. En Europa venden papas así como a granel. Y las sacan, las embolsan en el momento. Las papas son fritas, pero nunca entendí cómo lo hacían para que mantuvieran su... ¿Pero qué pasa si la dejas un día gordo? ¿Mantienen ese crocante igual? Es que están ahí siempre. O sea, solo las van rellenando. No lo sé. Creo que a eso le echan. O sea, no lo sé, pero normalmente, al caso que explicaba también, cuando tú transportas cloruro de potasio a granel o algún otro producto en polvo, se agrega lo que llamamos los anti-caking. ¿Entiendes? El anti-caking para que no se aglomere. Porque si yo, la humedad del producto solo es función de la condición externa. Están con luz, son las papas que mantienen con luz. ¿Luz violeta? O sea, infrarroja. No. Tienen una luz, pero no sé si se le... O sea, si la sacas se va a humedecer. Claro, pero sí. En esa zona algo... No, no se debe. Ya, si tú la lámpara infrarroja mete calor para subir presión de vapor. Por tanto, ojo, esas papas que están ahí a la atmósfera, si yo veo la humedad tiene una temperatura más alta y una humedad baja. Pero si yo la saco y la tengo en otro día, no la tengo en esa condición, se va a humedecer. Se va a humedecer. Entonces, por la luz. Entonces, la luz es buen ejemplo. Buen ejemplo. La luz levanta temperatura para subir la presión de vapor. Si tú tienes un gas a más temperatura, por tanto es más seco el producto. ¿Sí? Pero si yo lo saco de ahí, se va a humedecer. Se va a humedecer. Y interesante lo que dice de la lámpara ultravioleta, porque, bueno, cuando demuestra lo del transporte neumático, tenía justamente secado en bandeja. Perdón, en filtro de banda, filtro de banda. Pero la humedad era un 30% que no la podían tirar al secado neumático. Entonces mezclaban con producto seco, se recirculaba, estaban perdiendo alto. Entonces, para mejorar eso, pusieron las lámparas, tengo la foto, las lámparas infrarrojas. Pero era ridículo, no lo iban a secar, porque si tú ibas al entorno, empezaba a transpirar, el aire estaba saturado. Entonces, el aire no te permitía secar independiente de la temperatura, ¿se entiende? Esa es la solución. Entonces, lo que había que hacer era hacer un hoyo. Te dije, no, sí, vamos a hacer eso. Pero no, tiene un error conceptual. Si el aire está saturado, ya no seca. ¿Ya? Tiene que haber aire seco y temperatura para bajar la humedad. Y aquí está el concepto de humedad, de humedad de equilibrio. Ahí tenía la humedad de equilibrio en ese punto. ¿Ya? Siguiendo con el balance. Si ahora en el balance nos metemos un poquito más a las entalpías, ¿cierto? Tenemos la entalpía del sólido, la entalpía del aire que se saca por carta psicométrica. Si queremos ir al origen de todo esto, escuchen bien, usted tiene un sólido, C sub P del sólido, tiene agua con C sub P del líquido, por arriba tiene un aire, tiene aire seco con C sub P del aire, tiene un vapor de agua con C sub P del vapor del agua, y tiene un calor latente con el cambio de fase. Al hacer todo ese balance térmico, el calor transferido que dice acá, la masa del sólido, fíjense acá, por el C sub P del sólido, entre la temperatura de salida del sólido al final del tarro, menos lo como entró, fíjense acá, más la humedad del sólido mojado por el C sub P del agua líquida del sólido, que alcanza la temperatura de vaporización, esa temperatura estable, se está vaporizando, ese primer calor. Después, fíjense, el agua que se calentó, el restito que me queda, porque aquí tengo la humedad del sólido seco, la humedad del sólido seco, por el C sub P líquido, pero ahora el último cachito que es la salida del equipo. Entre medio creo que fue solo lambda. Entonces aquí, entre la entrada y salida tengo que agregar el lambda de vaporización del agua que se fue. Y a su vez, el C sub P
del agua vaporizada, pero ahora se supone un pase gas, porque es vapor. ¿Yo me explico? Se calentó el sólido, se calentó un poco el agua, se vaporizó, después se volvió a calentar una fracción de agua. El agua hubo un calor latente, pero el agua que se metió al aire, ¿cierto? Como vapor también hay otra transferencia de calor. ¿Ya? En realidad la entalpía, aquí no es para quedarse, estamos explicando la entalpía, ¿cierto? Estamos explicando la entalpía del sólido y la entalpía del aire. ¿A qué le pasó al gas? Hay una masa de aire que entró caliente, ¿cierto? Y hay un agua, vapor que venía de entrada y salida. ¿Se entiende? Que no es la que se le agregó, ¿cierto? Es el agua con la que venía que se calentó. Eso es lo que se está agregando acá. Y ese es el balance de calor donde te ve la temperatura de vaporización en el plato, donde se está evaporando. Es el caso de la temperatura de vaporización. Misma idea en el balance en la bandeja. Aquí es crítico lo que hablamos, este espesor por la velocidad de secado en la sección capilar, ¿cierto? Discutimos eso, último tipo de prueba. Aquí solamente un criterio general, que es lo que se ocupa, velocidad tangencial por metro cuadrado de secado de bandeja. Independiente de lo que puede uno tener cocadas, puede tener zanahorias, lo que sea, pero es por el área de la bandeja. ¿Entiendes? Obviamente eso depende de la velocidad para que no se me vuelen las cosas. Si mientras más alta la velocidad, lo que me sube es la velocidad de secado. Pues está asociado al reino, ¿cierto? Entonces el único son criterios estos. ¿Ya? Después pasamos acá a un manual que se lo envié el miércoles pasado también, que son los manuales de equipo de secado APP. Es un fabricante. Hay otro fabricante, es un fabricante X. Pero lo interesante que me ayuda a elegir el sistema de secado en función de cómo viene la alimentación, si es una solución, si son granos, si es polvo, cómo viene el producto. Acá polvo sería un concentrado, granulado sería, por ejemplo, peles de perro o de alimento de pescado. Las características dilatantes como líquido, isonómico, estamos hablando de la radiología. ¿Sí? Si una solución, fíjense, si es solución en general nos vamos por secado spray. Depende de cómo viene mi producto. Si tengo sopa marisco y quiero llegar a un producto fino, voy a secado spray. Si parto acá de unos gránulos y quiero llegar a pedazos grandes de alimentos de animales, por ejemplo, me voy, claro, entro bandeja, entro banda o a un granulador. ¿Qué digo? O sea, yo lo estoy mostrando como 18 tipos de equipos y no están esos 18, pero identificamos un lecho empacado, un secador spray con cama y acá viene el flash. El flash, pensé que le había puesto en los videos. Creo que está en yo creo que está en la otra el flash, seguro. Depende si usted tiene, por ejemplo, cristales. Tiene que vender cristales, por ejemplo, aplicaciones, lo que vemos un foto de Google en piscina. Cristales para poder aplicarlo, ¿cierto? En piscina. Entonces, depende de la alimentación y depende del producto final. Esa es la selección. ¿No? ¿Qué significa spin flash? Bueno, vamos a mostrar, pero básicamente vas con un tornillo sin fin. No, te he mirado. Cae un disco que gira, un cono que gira, y eso destruye. Y ahí tiene el lecho fluidizado. Eso le he mostrado en un video. Spin porque gira y flash porque tú rompes y tiras un secado. ¿Ya? Es como una air fryer, pero con alimentación tornillo sin fin y la dejo caer en un cono rotatorio que rompe. Tengo el video, eso lo agregué este año. ¿Ya? Ah, mira, justo viene ahora, creo. Vamos a hacer una pausa. Aquí volvemos a los mismos típicos equipos clásicos. Es el interior de un tambor rotatorio, secador rotatorio con secado directo. Ahí se ve la combustible, usted mete flama, quemador. Es el secador spray. Hay un chico. Es el de tambor, es el de bandeja y este es el de secado directo, con superficie directa donde tiene vapor acá, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que diferenciar entre dos grandes áreas que es secador continuo, secador batch.
rotatorio, spray, secador de bandeja, fluidizado, transporte neumático y liofilizado. Eso es como lo más clave que tienen que manejar al terminar el curso, por lo menos. ¿Ya? Acá lo que hablábamos recién, que la especificación del equipo depende del producto final, si polvo, si fino, si y cómo hacer lo que usted está alimentando. Pro y contra el lecho fluidizado, eso lo analizamos. Condiciones de operación, me refiero a velocidad, el tamaño, el área de contacto. Parámetro diseño, recordamos nosotros en la ecuación de diseño lo que buscamos es el tiempo secado. Y necesitamos sí o sí, si queremos pilotear, por ejemplo, es la curva de velocidad secado, el RX para sacar la integral. Eso es experimentalmente, hay una escala a partir de eso para ver cuánto tiempo tiene que secar. Ya se mejora, por ejemplo, cuando cambian los alzadores, lo que cambia el mezclado. ¿Se entiende? Eso es lo que uno mide. Saca los coeficientes si quieren, o las curvas de secado, ¿sí? En función del diseño mecánico. Esto es para entender solamente, miren, ¿me entiendes? El mega equipo que hay acá es un tambor rotatorio, tiene ese ángulo de escaso ahí, ¿cierto? Para entender las dimensiones que estamos hablando. Ya, eso, si no me equivoco, eso es para acondicionar el sintetizado. De tener aquí la foto de Inacesa, o pueden buscar Inacesa, una foto, o cemento melón, cemento biobío, cemento melón, Inacesa. Es muy importante entender lo que ocurre con las plantas cementeras, porque en esta transformación del carbonato de calcio se genera CO2, y lo que queremos nosotros los ingenieros del proceso es capturar ese CO2 para mezclarlo con hidrógeno, verde o no, y hacer metanol. Así que es importante que sepa cómo se hace eso. Hay proyectos en eso en Chile, porque el CO2 que viene de la industria cementera se llama CO2 inevitable. Inevitable porque necesitamos hacer cemento para construir cosas, carreteras. ¿Se entiende? Estamos claros que ese CO2 te lo pasa por una torre de absorción que ya entiende cómo funciona, con bitonalamina, etanolamina, la puede simular en Aspen, Chemsep, lo que se le ocurra. Después la puede comprimir, reactor catalítico, hidrógeno y poner el metanol, algo conocido. ¿Vale? Así que conversión, captura de CO2 y producción de metanol es una pega muy probable, muy deseable que usted en su currículum, yo sé que no dice el curso de transferencia de materia, uno dice tengo habilidad en estos temas. ¿Estamos, no? No es lo mismo uno que hizo el curso de transferencia de materia en la Chile, a lo mejor no tiene membrana, no tiene intercambio iónico, por eso es importante declarar las cosas específicas que se van a manejar. Ustedes van a saber especificar plantas de osmosis. Un programa, ustedes lo saben hacer. Si cuántas membranas, ¿estamos? ¿O no? Los que han hecho el curso antes. ¿Saben? ¿Sí? De nuevo, estos son los equipos. Aquí ya está un poco más en detalle. El secador rotatorio por dentro. Fíjense que tiene este ángulo. Descansa en esta corona con un motor. Por tanto, uno de los parámetros de diseño es los RPM. Hay cuidado con lo que llamamos la velocidad crítica. La velocidad crítica que independientemente de lo que usted tenga, es una velocidad tal que la fuerza centrífuga mantiene pegada a la carga. Y independientemente de la base, un tema físico. ¿Ah? Normalmente se trabaja a un porcentaje de la velocidad crítica. Uno solo ve en molienda, también lo ve acá. Un bajo porcentaje de velocidad crítica. En este caso es súper bajo, como un 10% de la velocidad crítica. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso, si usted se mete de cabeza en el PR y presentó sus parámetros monetarios, pero aquí les presento el secador de tambor. En Chile, uno de los usos es harina de pescado, concentrado, pero en los concentrados se está prefiriendo usar el leche fluidizado. Fíjense todas las aplicaciones que hay en contacto directo, carbonato calcio, lo hablamos así, celulosa, el concentrado de cobre, cosas como cristal. Fino no me sirve, muy grueso tampoco, no se seca bien. No puedo echar pepe grande, no me sirve. ¿Ya? Estamos hablando de entre, voy a inventar, no sé bien, pero yo diría, podría ser de 100 micrones hasta un milímetro. Arena, grueso. No tendría problema. Pero 100 micrones ya me iría a transporte neumático. Eso es lo que le acabo de explicar de los alzadores, que es clave, mezclado y todo, esa es la mejora que uno puede hacer. Aquí de nuevo están los distintos tipos de alzadores, puede producir muchas mejoras dependiendo del tipo de producto. Entonces un alzador que es para harina de pescado a lo mejor no funciona bien para la arena. ¿Se entiende?
Estos ganchitos se llaman alzadores, pero en inglés se llaman lifters. Lifters, elevadores. Usted va a ver esto en los molinos, los alzadores, que se desgastan, el diseño es súper importante. También va a ver el tema de alzadores en los tambores aglomeradores para la lixiviación. De hecho, nos tocó trabajar el año pasado con un tambor aglomerador y vimos los diseños, alzadores, para producir. Ahí el alzador afectaba la distribución de tamaño del glómero que va a tener la lixiviación. Así que es interesante el tema de alzadores. Perdón, te di una pregunta. Para el diseño de los secadores, cuando voy a seleccionar el alzador, ¿eso se hace en base al tipo de material que voy a secar o a su tamaño? Hay recomendaciones por equipo, pero es un tema de estudio permanente. ¿Me explico? Que no es modelable. Depende de la distribución de tamaño y tipo de material. Ahora, por ejemplo, hay recomendaciones. Harina de pescado, caso de liviano, ocupa esta bandeja, probablemente en otro que pues solamente ser un rodón, un trozo sólido, y va a ser un efecto cascada. ¿Ya? Pero en algunos casos no me interesa tener cascada porque funciona como molienda, me rompe el cristal. ¿Se fija? Entonces es experimental. En molienda yo quiero este efecto, mira, en aglomerado quiero este efecto riñón, que se usa. Pero en algunos casos quiero tener efecto cascada para generar una cortina. Pero si son cristales se rompen, no me sirve. Entonces no es tan solo la culpa secado, sino es lo que le pasa a la distribución de tamaño de la partícula de producto final. Por eso se estudia. Evidentemente hay recomendaciones, ya, por ejemplo, si algo más chicloso, pastoso, un wet, ¿se entiende? Hay recomendaciones. Hoy estamos hilando muy fino. ¿Ya? Les reitero lo del balance, ya lo explicamos, ¿cierto? Que hay un balance de entalpías. Aquí es importante entender lo que ocurre con los cambios de fase, que a veces no lo tienen tan claro. Es importante entenderlo del curso de balance materia-energía. Este es un excelente ejemplo para los que van a ser ayudantes, o son ayudantes, para explicar todo lo que va viendo, cambios de fase, que el agua líquida, es agua gas, usted no lo tiene muy claro, y que el sólido se calienta solo, los residuos. Es un ejercicio muy interesante para entender. Not to mention que también ve el tema de carta psicométrica, entonces uno puede comparar con la carta psicométrica, la entalpía, efectivamente hay un cambio de humedad, hay agua líquida, agua vapor, etc. ¿Quién es ayudante de balance materia-energía? Ayudante. ¿Balance materia-energía? No, ayudante. No, pero el tema materia-energía. Después hay otro que es parecido, pero tiene por dentro tubería, se mete en vapor. Es exactamente igual a un equipo de intercambio de calor multitubular. ¿Qué es lo que yo busco acá? Tener una superficie de temperatura constante, para no producir spot caliente. Y eso mejora la calidad del producto. Por ejemplo, una harina de pescado premium se seca en esto porque no tiene spot caliente. En cambio, el otro tiene spot más caliente porque se quema un poco. ¿Se entiende? ¿Se entiende como que la superficie sea constante? No, que la superficie es constante, porque tú tienes vapor. Tienes vapor. ¿Ya? Ahí te encargo, creo que tengo pues tengo los datos, te encargo cómo es el sistema, que tú tienes una válvula de vapor rotatoria, que está sellada, los metros son con bronce. ¿Quién hay que inyectar el vapor sin que se salga el vapor? Eso es más mecánico. Pero es de verdad, ahí se tiene ese líquido. Tiene como un sistema de distribución por tubo del vapor, ¿se entiende? Después hay otro que es un poquito más extraño, que es como la air fryer pero rotatoria, le mete aire por la orilla. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver más en detalle. Fíjense que aquí yo les coloco las capacidades que son de 9 a 36 pies. ¿Cuántos son 36 pies? 9 pies. ¿Cuántos son 9 pies? Por punto 3. Un pie son 32 centímetros, en realidad 2,54 por 12, es un pie. ¿Ya? Multiplica por punto 3. Entonces te queda entre 3 metros. De 3 metros. ¿Cómo? Por 2. Sí, por 2. Casi 32 centímetros. 12 pulgadas un pie. Pero tienen que manejarlo así. Ya, entonces acá se ve ya más el tarro como es. Así se ve por dentro. Entonces aquí entra gas, tiene una carcasa externa donde tú metes gas seca.
Evidentemente es como una mezcla entre rotatorio con fluidizado. Este es el mismo, ese es el mismo. Ahí está mostrado foto, monísticamente, el mismo. ¿Sí? El fluidizador debe ser un secador batch, por así decirlo. Todavía no hemos llegado, pero puede funcionar de las dos formas. Batch y continuo. El que van a usar ustedes en el laboratorio es batch. ¿Ya? Este también es de superficie de contacto temperatura fija, porque inyectan vapor acá. O sea, este tornillo se infiltra caliente. El típico caso que uno ve en lo que es la industria de harina y pescado. Uno tira literalmente los pescados todavía coleando, con agua y todo de vapor, y además se va funcionando para molerlo, para todo ese jugo que es como asqueroso que ustedes ven si quieren, va a evaporar el flash, sacan el aceite los enlaces insaturados se rompen con hidrogenización, se mete hidrógeno, tienen enlaces saturados y tienen una margarina que en su época no producía daño, ahora cambió todo, esto es una mantequilla, necesitamos enlaces saturados, pero insaturados. Cambió, los médicos van cambiando, depende de cuánto les pagan. Y después la mantequilla ponela, que era para hacer esbelto, todo lo mismo mezcla, pero está emulsificada y es con más agua. O sea, ustedes están pagando por agua. La margarina es el aceite de pescado hidrogenado. Es la margarina. No, yo pongo solo mantequilla, me encanta la mantequilla, le pongo hasta mantequilla. El otro día también tuve ese dilema en el supermercado porque estaba comprando leche descremada, que vale X, y también estaba comprando crema para la leche con frutilla. Estoy pagando porque aquí la sacan y estoy pagando acá. Así que ahora compro solamente leche completa. Leche completa. Si soy ingeniero químico. ¿Ya? Aquí, de nuevo, no puedo entrar en detalle, pero fíjense los tamaños, las capacidades. Esto solamente para mostrar las cosas que hay. No vamos a entrar en detalle, ¿ya? O uno que aspecto freak. Acá tienes ya el lecho fluidizado, y como tú recién preguntabas, el lecho fluidizado ocurre cuando inyecta una velocidad de gas suficiente para que ocurra la fluidización. Siempre en el mundo de los baños esto no lo alcanzan a ver en mecánica de fluido. De hecho, en mecánica de fluido ahora vamos, comillas, a retroceder un poco más y profundizar, porque estamos fallando incluso en la unidad. Entonces le estamos pidiendo muchas cosas, cuando la entrada del estudiante es muy básica. Se va a retroceder. Yo les voy a explicar lo del lecho fluidizado. Básicamente, tú generas una corriente de gas y como pasas de sólido se comporta como un fluido. Por tanto, el coeficiente de transferencia de materia, el coeficiente de transferencia de calor, sube como continuo. Ustedes van a hacer un experimento de laboratorio, secado de bandeja, te advierto que tienen que revisar bien los datos porque van a ocurrir problemas, queremos que ocurran problemas. Y el de lecho fluidizado, ustedes van empezando en el tiempo, sale la curva increíblemente bella. ¿Ya? Entender cuando hay manejo de sólido, siempre vamos a tener un ciclón, el ciclón se alimenta, fuerza centrífuga se queda por las paredes del sólido, esto se diseña. Tenemos un equipo transparente que le construimos a los ambientales, está en el laboratorio de proceso, con un ventilador con velocidad variable, para ver cómo ocurre por dentro la separación solidificación, lecho fluidizado. Evidentemente hay varios tipos de equipo. Fíjense que es distinto, ese es cerrado, ahí tiene otro. Pero antes de ir a eso, solamente quiero explicar un poco la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos, usted suponga que tiene un tarro y agrega, coloca complex o coloca cereal. Empieza como un secador de dedo, de aire. Primero se comporta como un lecho fijo, como lo que estudiamos la absorción gas líquido. El lecho fijo, que se mete en el aire, tiene un delta P, que está gobernado por la ecuación de Ergun. Delta P, ecuación de Ergun. Y esta cosa se empieza como a adelantar así, se abren unos bolsones, y de repente acá tiene delta P versus velocidad. Acá hablamos de velocidad del gas, pero dividido por el área total, que no sabemos los intersticios. En realidad la velocidad que nos ocupa es la velocidad dividida por la fracción sólida, pero hacemos la velocidad total. Y de repente esta cosa tú te das cuenta que está fluidizado cuando cae la presión. Hay una caída. Cuando cae la presión, alcanzaste el lecho fluidizado y se empieza a dar vueltas. O sea, de hecho yo puedo tener
Bueno, ¿dónde se vive? Hay un tipo que es un ingeniero de la NASA que se dedica a hacer tuberes de camino ahora. Tiene una piscina, coloca, me gustaría hacer cosas. Y tú tienes una piscina de arena. Si tú te acuestas en la arena, no te hundes. Pero cuando la fluideza, que tiene un distribuidor de gas, se fluidiza el gas, ¿qué hace? Según la no, te hundes. No es arena movediza, es fluido. Está fluidizado. La arena movediza tiene agua. Aquí es arena con aire que tiene una condición de fluidez. Tú la ves que se mueve así, ¿no? Pero si tú te tiras, te hundes. Es muy interesante el fenómeno. Entonces eso ocurre en el lecho fluidizado. Y en esta condición del lecho fluidizado, cuando cae la presión, se estabiliza el flujo y los coeficientes de transferencia de materia y calor son súper altos, y eso es lo que puedes lograr con el lecho fluidizado. Si le sigue agregando aire, cuando sobrepasas la velocidad terminal de la partícula, lo más simple que uno puede hacer es aplicar la ecuación de Navier-Stokes. Perdón, no, la ecuación de Stokes, que dice que la velocidad terminal es el diámetro al cuadrado por la diferencia de la densidad del sólido versus el gas por G dividido en 18 mu, viscosidad del gas. Esto es para Reynolds menor que 0,1, partículas finas. Entonces uno dice, ¿cuál es la velocidad mínima para arrastrar una gota, la velocidad mínima para arrastrar una partícula? Si tú sobrepasas de esa velocidad, aquí ojo, esto es para Reynolds bajo, si usted quiere la velocidad para partículas más gruesas, tiene que corregir el CD, hay otra cosa, ¿ya? Se convierte en transporte neumático, y en transporte neumático es mucho mejor el secado, pero es con partículas más finas todavía. Y el equipo, se lo voy a mostrar inmediatamente, pero después voy a volver atrás para que vean la dimensión del tarro. Es el transporte neumático. Esta foto está en Jujuy, Argentina, planta de carbonato de litio. Ese viejo grandote ahí es el Juan Guzmán, que es uno de las escuelas viejas acá. Tengo que hacer una pega con él en Jujuy, Argentina. Este es el ducto. Acá tienes el mega ventilador que pesca y impulsa esto con una tubería súper larga. Esto solamente para que tengan las dimensiones. Eso amarillo es gas para secarlo. Ese es el mega, fíjense en los pisos. Todos los pisos, todo eso es el ducto metálico donde se transporta y se va secando esta cosa. Ese es secado por transporte neumático de carbonato de litio. Y ese viejo que está ahí fue anecdótico porque, como ahora en el departamento de ingeniería química tenemos un Instagram para poder posicionarnos mejor en el Pix y todo. Y dije, a ver, yo no tengo Instagram, pero ahora tengo. ¿Qué tan influencer soy? Voy a todos mis amigos, mis contactos, y en una semana de los 600 subimos a 40. O sea, soy influencer. 40 personas. Y entre eso estaba comentando hoy día en la mañana, oye, incluso le mandé a unos re viejos que son amigos míos, el Juan Guzmán, que trabajó en Jujuy, Argentina, está el testigo Fernando, el testigo Miranda. Le digo eso y me llama. Me enfoqué por la mente. Y efectivamente está en Argentina ahora. Está trabajando con una compañía francesa en otra planta con extracción directa de litio. Que en Chile no ocurre. El show del presidente es una bobada porque no va a ocurrir hasta el 2030. Pero la extracción de litio se está haciendo ahora en Argentina, no superando. Extracción de litio directa, nada del otro mundo, intercambio iónico, extracción por solvente, extracción por solvente en torno para acá, cosas que vemos en el curso. Así que vamos a estar súper al día. ¿Sí? Una pregunta súper aparte. ¿Cuál es tu opinión respecto a la estrategia de litio? ¿Hacer batería de litio? ¿Cómo? ¿Hacer batería de litio? No, lo que publicó el presidente, lo de la estrategia del litio. O sea, hoy no es largo plazo, porque el problema de la batería de litio, bueno, primero no sé si ustedes saben, pero un 3% de la masa de batería es litio. La mitad es carbón, grafito, la otra tiene cobre, nos combina con el cobre. Pero el punto es que esa batería tiene una vida útil, ¿no? Va a generar un problema ambiental después. No lo proyecto, lo que sí proyecto es el hidrógeno. El hidrógeno, o sea, Japón, para mí los japoneses son los más top. Japón definió su roadmap en vehículos de hidrógeno. ¿De qué? El Elon Musk está bien, por el momento. Energía solar, eléctrico, todo ese ciclo tiene un 70% de eficiencia. Energía renovable, hidrógeno, fuel cell, tiene su 32%. Hidrógeno, CO2, metanol, combustible, máquina de combustión. La máquina de combustión te castiga el tiro, máquina de gas no, te castiga un 30%. O sea, de la energía
renovable hasta el auto que se mueve llega un 12%. Entonces dice que es estúpido. Sí, sí, es estúpido, pero uso los mismos autos. ¿Sí? Usted dice que la mejor opción es utilizar energía a partir de hidrógeno, ¿cierto? No, hidrógeno directamente en fuel cell, hidrógeno eléctrico al tiro. Pero no sé si es una cosa. La geografía de Chile no está preparada para. Absolutamente, no transportamos hidrógeno en turbidez ni a presión, se transporta en forma amoníaca. Tenemos un seminario, en febrero hicimos un seminario en la iglesia. Hicimos un seminario para el grupo de Erasmus, hizo Aldonza, materiales de hidrógeno, Iván Cornejo habló de los e-fuel, y yo hablé de cómo lo transportas. No se transporta, mira, para transportar ¿Es hidrógeno. viable? Sí, absolutamente. ¿Dónde está el cuello de botella? La producción con el electrolizador. Hoy estamos a $5,5 el kilo de hidrógeno producido. Hoy. Para que todos estos sueños se cumplan, tenemos que llegar a 2. Entonces faltan por lo menos unos 20 años para desarrollar tecnología en materiales, de lo mismo que ocurrió con las plantas osmosas. Demoramos como 30 años en partir de 20 kWh metro cúbico a 3. Hoy tenemos 3 y bajando. Entonces, ¿usted cree que la geografía de Chile sí nos No te transportáis en barca, es que eso es lo que te. El hidrógeno se puede transportar como biogénico en barca. 1. 2. Se puede transportar en un líquido orgánico, con absorbente. ¿Por qué este líquido orgánico es importante? Porque yo ocupo la misma infraestructura portuaria del petróleo, barco, bomba y todo. ¿Me explico? Si transporto el mismo líquido parecido al petróleo, ¿okay? Llevo a estaciones, lo coloco en una estación de bombeo y ahí lo convierto en hidrógeno. Y aquí en la estación? en la estación. Entonces eso es conocido y piloto y todo. Y la otra que la que por lo menos yo he profesado un poco más es de convertirlo en amoníaco. Entonces yo mezclo el hidrógeno más nitrógeno atmosférico, una planta azul, nitrógeno que lo boto, genero amoníaco. Que el amoníaco lo transporto a 30 bar. ¿Cuál es la gracia del amoníaco? Que el amoníaco lo puedo tirar directamente a una turbina de gas, una planta eléctrica. De hecho, Mitsubishi parte con un piloto, el próximo, 2025, con un piloto de una planta de 100 megawatts con amoníaco. Y económicamente Chile está preparado para una inversión de ese tamaño, porque O sea, para poder transportarlo al mundo. Los países estratégicos para proveer de energía al mundo es China y Chile. No hay más. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar? ¿Ya? Así que la respuesta a la batería tiene corto plazo, por un tema de que son autos eléctricos. ¿Qué hacen después con las baterías? Las baterías después van a acumulación doméstica e interna. El auto de hidrógeno con fuel cell todavía es caro. Vale 100 millones de pesos. No salimos harto del tema, pero está relacionado con transferencia de materia y todo proceso químico. Entonces, volviendo aquí, tema del litio, este se tiene que secar, transporte neumático. Vamos a volver a esto. Y les comentaba que este señor que está acá, que es ingeniero químico de acá, está ahora en un consorcio francés para la extracción directa. Sacan de la salmuera el litio sin post-evaporación. Y eso lo vamos a retomar vamos a regresar al curso. Vamos a retomar en IX y SX, vamos a hablar un poquito de extracción por solvente de litio. Y hace poco, anoche mandé un libro de la hidrometalurgia del reciclaje de las baterías de litio. Y por ahí hay un negocio también para nosotros. Porque las baterías de litio tienen ciclos de vida, no son forever, no tienen diferencia. Carga y descarga. Entonces hay procesos que son hidrometalúrgicos que pasan por lixiviación y SX, que es lo que les voy a mostrar, porque también tenemos un capítulo de lixiviación. Si vamos a integrar eso que está ocurriendo. ¿Está claro? ¿Te respondí bien? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, no sé si hacemos la prueba del tiro. Y lo del seminario, o tú ayudas porque, o sea, está el curso trabajado, está en la PPT, lo hicimos en febrero. Está en YouTube, lo hicimos, está en YouTube. Vamos a hacer un pendrive para subirlo.